Bienvenidos. Vamos a entrar en la palabra. Hoy Dios tiene algo que nos quiere hablar. Y antes de orar y empezar, les quiero contar una pequeña historia. Ayer, 11 meses, nació nuestra hija, Eliana Estrella, que la vienen corriendo por aquí siempre. Y yo recuerdo que el due date, la fecha de parto era el 9 de noviembre. Llegó el 9, nada. No salía. Llegó el 10, nada. El 11, nada. El 12, nada. Y yo decía, oh my God. El 13, nada. Y llegó el día 14 y mi esposa empezó a tener contracciones. Y nosotros pensábamos que ya la bebé iba a nacer. Contratamos una doula. ¿Quién no tiene? Y yo tampoco sabía lo que era una doula. ¿Quién no sabe lo que es una doula? Una doula es una persona que tú contratas que es como ayuda emocional para la mujer embarazada. Entonces tienes el midwife, que es la que viene a tu casa y hace todo lo que hace un doctor en un hospital. Está el midwife en la casa y la doula es como la asistente de la midwife. Pero nosotros no teníamos una midwife, solo teníamos una doula. Entonces la doula nos estaba ayudando y nos dijo, cuando ya ella empiece a sentir esos dolores de parto, ya es tiempo para ir al hospital. Entonces Diana empezó a tener esas contracciones y yo dije, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Ya crees que es tiempo? Y me dice, vamos para el hospital. Fuimos para el hospital y nos devolvieron para la casa. Fuimos con la bolsa, con todo preparado, pensando que iban a hacer la bebé. Y Eliana dijo, todavía no. Y regresamos a la casa y nos dijo la doctora, cuando tú no puedas caminar, o sea, cuando ya Diana esté queriendo utilizar palabras no muy buenas y esté así agarrada contra la pared que no pueda ni moverse, ahí es tiempo para que vayan al hospital. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ella estaba sufriendo un dolor. Pero ese dolor, después que nació la bebé, trajo una bendición. ¿Cierto? Y a veces nosotros en nuestra vida no recordamos que el dolor, uno, es temporal. Y dos, después del dolor viene la bendición. Vamos a orar y después le voy a decir cómo se llama el mensaje de hoy para ustedes. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú hables, Señor, a través mío. Te pido que esta palabra toque los corazones, los espíritus de las personas que están aquí y cada persona que está conectada en línea que va a escuchar este mensaje, Señor. Yo me quito del camino para que tu palabra penetre, Señor, como siempre lo hace, nunca retorna vacía, Señor. Te entregamos este tiempo y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. El mensaje de hoy se llama, la aflicción es una bendición. La aflicción es una bendición. Porque nosotros como seres humanos a veces nos enfocamos tanto en la aflicción que no vemos que después de la aflicción viene algo mejor, viene una bendición. Y yo sé que Dios hoy le va a hablar a alguien de lo que alguien está viviendo aquí en esta casa. Porque todos tenemos aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Una aflicción puede ser que tu novio te dejó. Una aflicción puede ser que tu papá te abandonó, que tu mujer se fue de la casa, que tu hijo está en drogas, que puede ser cualquier cosa que tú estás viviendo que te esté causando dolor. Una aflicción es una situación que yo estoy viviendo o que tú estés viviendo que te produce dolor de alguna manera. Ahora, hay diferentes niveles de dolor. Una mamá que un hijo se le murió
no es el mismo dolor a que se te muera un perro. Sí, vas a estar triste porque se te murió el perro, pero si se te muere un hijo o una hija es un dolor más profundo. Pero después de que Dios trae la aflicción, siempre Dios trae la bendición. Siempre. Hay que tener una mente que puede ver como esa imagen, que no siempre va a estar oscuro. Que la montaña que tú estás viendo ya Dios la movió. Aunque tú estás viendo la montaña, Dios está viendo lo que viene después, que es el paraíso, que es el cielo despejado. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Voy a leer de Juan capítulo 16, pero les quiero dar un poquito de contexto de lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Jesús está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Ustedes saben que Jesús murió, resucitó al tercer día y caminó en la tierra por 40 días y después se fue para estar en la presencia del Padre. Y antes de morir y resucitar, Él está hablando con sus discípulos y le está diciendo de lo que va a venir. Él está hablando aquí en lo que vamos a leer, le está hablando de su muerte y de su resurrección y por qué Él vino. También en este pasaje Él les dice algo a los discípulos. Les dice, yo me voy a ir a estar con el Padre, pero les voy a dejar un consolador, a helper, que se llama el Espíritu Santo. Entonces Él está hablando con sus discípulos y le está dando toda esta conversación y le está diciendo, me voy, pero un día yo voy a regresar. Yo me voy porque tengo que estar con el Padre. Tengo que regresar de donde yo vine. Pero va a haber un día en que yo voy a regresar. Él está diciendo aquí a sus discípulos que ellos van a vivir tiempos muy difíciles en su vida. Pero Él les dice, no se preocupen porque ya yo vencí el mundo. Lo que tú vas a vivir, ya yo lo viví. Lo que tú vas a sentir, ya yo lo sentí. Entonces vamos a ver qué es lo que Él dice palabra por palabra. Y también les dice a los discípulos, si ustedes deciden seguirme, no va a ser fácil. Va a ser un camino difícil. Pero recuerden que ya yo vencí el mundo. Mira lo que dice Juan capítulo 16. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Juan 16 versículo 1 dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Time out. Para que no flaquee su fe. Significa, te estoy enseñando esto para que cuando tu fe quiera cuando tu fe quiera botar a la basura, no flaquee tu fe. Mira lo que dice el versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestándole un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Cuando tú vivas eso que vas a vivir, recuerde que ya yo les dije que eso iba a pasar. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Estaba caminando con ustedes, estaba conviviendo con ustedes, me tenían aquí a la par. Voy a saltar un poquito al versículo 16. Dice Jesús, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Jesús le dice eso a los discípulos y los discípulos más adelante, si leen, estaban hablando entre ellos. What the heck is he talking about? ¿Qué está hablando? ¿Cómo que ahora lo vemos y después no lo vemos y después Él volverá? Ellos estaban muy confundidos porque no entendían lo que Jesús le estaba tratando de decir. They were confused. They were like, what? Más adelante
Él les dice, les explica lo que quiere decir. Y en el versículo 31 dice, ¿ahora creen? ¿Do you now believe? Contestó Jesús, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Y aquí nos vamos a enfocar hoy en el versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Diga conmigo paz. Diga conmigo peace. Peace. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido el mundo. En este mundo tendrán aflicciones. En este mundo tendrán situaciones que le van a producir dolor. Pero no se preocupen, ya yo vencí el mundo. Ya yo vencí eso que tú estás viviendo, ya Jesús lo venció. Las aflicciones vienen en camino. Las aflicciones vienen en camino. Como les dije, una aflicción es una situación difícil que estás viviendo que te produce dolor. Las aflicciones también hacen otra cosa, te hacen dudar. ¿Dudar de qué? De ti mismo. Dudar de Dios me ama. Si Dios me ama, ¿por qué estoy enfrentando este dolor? Si Dios me ama, ¿por qué me siento deprimido? Si Dios me ama, ¿por qué me quiero suicidar? Si Dios me ama, ¿por qué tengo que pasar por este dolor de que mis padres se divorciaron? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor, Señor? Si me abandonaron o me violaron cuando tenía 7 años, ¿por qué? Las aflicciones nos hacen dudar de Dios. Pero el problema no es que dudes, el problema es que te quedes ahí estancado en esa duda. Somos humanos. Van a haber días donde dudamos. El problema no es dudar, el problema es quedarte ahí en esa duda. Después que tú dudas por un tiempo, regresa a la presencia de Dios y dile, Señor, perdóname por dudar de ti y ayúdame a aprender a confiar. Confiar en ti. Ayúdame. Ahora, ¿de qué manera somos nosotros conscientes de esto? Porque ustedes saben que tenemos una mente subconsciente y tenemos una mente consciente. ¿De qué manera nosotros somos conscientes de que estamos viviendo o vamos a vivir aflicciones? ¿Pensamos en eso? ¿Sabemos que vamos a enfrentarnos con una aflicción difícil? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando me llaman y me dicen mi abuela se me murió y no me esperaba esa llamada? ¿Cómo me estoy preparando hoy para enfrentar esa aflicción? ¿Qué estoy haciendo para prepararme? Eso es lo que Jesús les quiso decir a los discípulos. La aflicción viene. Tienen que prepararse y cuando venga la aflicción recordar que ya yo vencí el mundo entero. Ya la guerra fue ganada. Ya la guerra se terminó. La guerra no tienes que pelear una guerra. Una guerra tiene muchas batallas. Tenemos la guerra y debajo hay muchas batallas. Quien gana las batallas, gana la guerra, como en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y hace muchos años. Las batallas las va a pelear Dios por nosotros porque ya la guerra la venció Jesús. No es que nosotros tenemos que pelear, ya todo está escrito. Ya Jesús vino y escrito está que Jesús va a regresar al mundo. Los dolores de parto, lo que mi esposa sintió era el principio del dolor. Pero después vino la bendición que era cuando Eliana nació. De igual manera, cualquier situación que nosotros estemos viviendo hoy es temporal. Y después de ese dolor,
va a venir la bendición. Va a venir, aunque tú no la puedas ver, va a venir la bendición. Aunque tú no lo creas, va a venir la bendición en algún momento. Entonces, el Señor Jesús nos enseña aquí que vamos a enfrentar aflicción cuando decidimos seguirlo a Él. Decidimos seguirlo a Él significa yo voy a darle la espalda al mundo y voy a caminar hacia la cruz. Y voy a caminar hacia Jesús. Eso no es fácil. Hoy en día, it's not easy to be a follower of Jesus. It requires everything that you are. It requires every trillion cells in your body. Todas las trillones de células en tu cuerpo son requeridas para ser un seguidor de Jesús. Porque van a haber días que vas a querer tirar la toalla. Vas a haber días que vas a dudar. Van a tener situaciones difíciles que vas a querer decir más. No quiero saber más de esto. Porque somos humanos y estamos en la carne. Pero tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Eso lo aprendemos porque vamos a tener aflicciones. Yo recuerdo que yo tengo un amigo. Ustedes saben que en Estados Unidos hay diferentes soldados. Está el Army, el Air Force, están el Navy, están los Marines. Yo tengo un amigo que es un Navy SEAL, que es de los más reconocidos en el ejército. Ser un Navy SEAL, casi nadie logra terminar el training que hacen los Navy SEALs. Se consideran los soldados más élite de Estados Unidos. Yo tengo un amigo que es muy cercano mío, que él es un Navy SEAL y él vino al retiro de hombres que hicimos en marzo y él estuvo acá desde Florida. ¿Y sabe lo que nos dijo a nosotros? Él me dijo, a mí y a los hombres, es 1000 veces más difícil ser seguidor de Cristo Jesús que ser un Navy SEAL. Y todos nosotros decimos, ¿what? ¿Cómo que es más difícil? Él dijo, sí. Es más difícil enfrentar las aflicciones y no tirar la toalla y seguir a Jesús que ser un Navy SEAL. Es más difícil decirle sí a Jesús. Es más fácil hacer lo que el mundo nos llama a hacer. Y para los jóvenes es un reto permanecer en la fe. Es fácil 1 año, es fácil 2 años, pero lo que Cristo le estaba enseñando a los discípulos es, si ustedes verdaderamente me aman, hagan lo que yo hago, digan lo que yo digo, vivan como yo vivo, síganme a mí porque se van a enfrentar situaciones difíciles, los van a matar. Pero recuerden cuando están en ese dolor que ya yo vencí el mundo. Que si estás sufriendo, yo también sufrí. Y por eso Cristo era el líder número 1 en toda la existencia del mundo. He was the best leader ever to exist. Porque Él nunca nos dice que hagamos algo que Él no hizo primero. No estamos hablando de liderazgo hoy, pero les quería decir que si quieren ser un líder grande, miren las enseñanzas de Jesús. Mira lo que dice el versículo 1 al 4. Dice, todo lo que les he dicho es para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. They're going to kick you out of church. Y llegará el día en que cualquiera que los mate, they're going to kill you, pensará que está prestando un servicio a Dios. He's telling the disciples, le está diciendo, quien te va a matar está pensando que le está haciendo algo que agrada a Dios. But look what he says right after. Dice, actuarán de este modo porque no han conocido al Padre ni a mí. They don't know Jesus and they don't know the Father. That's why they're killing Christians and they think that they're doing a service to God. Y digo esto para que cuando llegue el día ese difícil que te enfrentes con esa aflicción,
Ese día recuerden de que yo ya les advertí esto. You remember cuando tu abuelita te dijo, recuerda que esto, and then it happened, you're like, ay, mi abuelita me dijo que eso iba a pasar. Es lo mismo, Jesús nos está advirtiendo que algo va a pasar, que va a haber una aflicción o aflicciones que vienen hacia nosotros, que vamos a tener que aprender a permanecer y a preservar, porque ya Él venció el mundo entero. ¿Qué voy a hacer yo cuando me enfrente por primera vez con la persecución por mi fe en Jesucristo? ¿Qué voy a hacer yo cuando por primera vez me persigan? They persecute me for my faith. Me persiguen por mi fe. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a reaccionar como Pedro, que negó a Jesús? I don't follow that guy, and he ran the other way. ¿Voy a reaccionar como Judas, que me voy a ir atrás del dinero en vez de atrás de Jesús? ¿O voy a reaccionar y decir, no, yo estoy dispuesto a morir por lo que yo digo, por lo que yo creo, for who I believe? ¿Qué voy a decir cuando estoy en high school y estoy en el break de lunch y decido abrir mi Biblia a leer la palabra y vienen a burlarse de mí? O empiezo un club en la escuela de estudio de la palabra y me empiezan a hacer bullying. ¿Cómo voy a reaccionar cuando me persigan a mí? ¿Cómo voy a reaccionar cuando dicen, si tú sigues predicando en Washington, D.C. a los homeless, te vamos a meter preso? ¿Vas a dejar de predicar o vas a hacer lo que Jesús dijo aquí? Recuerden, van a tener aflicciones, pero ya yo vencí el mundo. A mí ya me encadenaron. A mí me pusieron una corona de espinos. A mí me latigaron en la espalda hasta que mis huesos salieron. A mí me crucificaron. La mayoría de los apóstoles murieron siendo crucificados o le cortaron la cabeza, los torturaron. La esposa de Pedro fue crucificada antes que Pedro frente a los ojos de Pedro. ¿Sabían eso? Y él le dijo a la esposa, recuerda al Señor, mirando a su esposa ser crucificada. Y después Pedro dijo, crucifíqueme boca para arriba, porque yo no merezco ser crucificado de la misma forma que fue crucificado mi Señor. Vamos a vivir aflicciones personales y aflicciones mundiales. Una aflicción personal es una situación que yo estoy viviendo. Una aflicción mundial es lo que está pasando ahora mismo. El mundo está upside down. El mundo está boca para arriba. La gente piensa que esto es una guerra política. Esto no es una guerra política. Esto es una guerra espiritual que siempre ha existido. Porque Satanás está en control del mundo actualmente hasta que Jesús venga. Lo que estamos viviendo es una aflicción mundial que nos afecta a todos. Pero Cristo nos dijo en su palabra que cuando una nación, when a nation rises up against another nation, cuando vengan guerras, cuando hayan terremotos, no se preocupen, todavía no es el tiempo. Es el principio de los dolores de parto. It's the beginning of birth pains. De que Él viene, Él viene. Tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo nos toca irnos. En todo esto que está sucediendo en la aflicción mundial, yo me pregunto, ¿estamos orando por Israel? Sí, yo veo las banderas, yo veo la gente posteando en Facebook. Muy bien, gloria a Dios por Israel, el pueblo elegido de Dios. Pero ¿estamos orando por Palestina? ¿Estamos orando por esas personas que están matando a niños? ¿Estamos orando por esos que todavía no conocen a Jesús? Tenemos que orar por todo lo que no conocen a Jesús.
Tenemos que orar para que haya un arrepentimiento genuino, para que esa persona tenga un encuentro real con Jesús, que ese encuentro transforme su vida entera y que nunca sean igual. Porque si Jesús tuvo misericordia de mí, de ti, de Pablo que mataba a cristianos, también puede tener misericordia de ese terrorista. Tenemos que orar para que las personas en el mundo entero conozcan la verdad y la verdad los hará libre. Cuando nosotros nos enfrentamos con una aflicción, esa situación personal que tú estás viviendo te puede cegar. ¿Qué significa? It can blind you because all you're thinking about is that situation. Lo único que estás pensando es en esa situación, en esa aflicción. ¿Cómo voy a salir de aquí? Y la manera en que salimos es buscando la voz del Padre. Es pidiéndole al Padre que se revele a nosotros sobre eso que yo estoy viviendo. ¿Por qué? No es la pregunta. Muchas veces atravesamos por situaciones y le decimos, but why, God? Why? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esto me pasó? Y la pregunta en medio de la aflicción no es ¿por qué? La pregunta en medio de la aflicción es ¿qué tengo que ver? ¿Qué tú me quieres revelar? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Para qué me estás permitiendo a mí vivir este dolor? Les doy un testimonio. Mi mamá se intentó suicidar. Se tomó 36 pastillas. My mom tried to commit suicide. Dejó una nota y todo. Y yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Hace 9 años. ¿Sabes lo que me dijo? Que te acerques a mí. Que me conozcas a mí en tu corazón, no en tu mente. No en tu intelecto, que me conozcas a mí como Salvador, como amigo, como Jesús de Nazaret. Yo te voy a enseñar. ¿Por qué estás viviendo ese dolor? Porque ese dolor te va a enseñar cómo yo amé a mi iglesia. Para que tú puedas amar a tu esposa. Para que tú puedas amar a tu hermano. Para que tú puedas aprender a amar a tu hija, a tu otra hija. Estás viviendo ese dolor con un propósito. Toda aflicción tiene un propósito celestial. Toda aflicción tiene un propósito celestial. Antes de la bendición viene la aflicción. Ustedes se han escuchado el dicho que es todo lo bueno cuesta. ¿Sí o no? Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Mi abuela me lo decía, hijito, si tú quieres lo bueno, tienes que pagar el precio, right? You have to pay the price. En el medio de la aflicción, Dios te va a mostrar por qué, para qué estás viviendo ese dolor y te va a decir la razón de por qué es por esto. Yo quiero que tú veas más allá de tu dolor. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él sabía que Él iba a ser resucitado. Él sabía que Él iba a ser levantado, glorificado, estando en el trono con el Padre. En ningún momento Él iba a dejar esa bendición por ese dolor. Él sabía que después de la aflicción venía su bendición. El Padre Celestial no desprecia nada. What does that mean? Que toda aflicción será usada para cumplir su propósito eterno y perfecto. Él no desprecia nada. Every situation has a purpose. Every piece of pain has a purpose. El Padre permite la aflicción porque Él sabe que la bendición viene inmediatamente después.
recuerda siempre que la aflicción es necesario para cumplir el plan del Padre. Escrito está. Es necesario la aflicción para cumplir el plan. La aflicción es parte del plan. Nada de lo que está sucediendo en el mundo, en cualquier país, en tu vida, se ha salido de las manos del Padre. Nada de lo que tú estás viviendo se ha salido de la mano del Padre. Él conoce todo lo que tú estás viviendo. Y Él quiere caminar contigo en el medio de la aflicción. Él no quiere que tú te enfrentes el dolor sola o solo. Él quiere que nosotros decidamos caminar con Él en el medio de la aflicción. Que cuando nos sentemos en la silla, en el medio de la montaña, podamos sentir su presencia a nuestro lado. Podamos sentir que Él está conmigo en el medio de la tormenta, en el medio del valle, en el medio de la aflicción. Jesús está ahí conmigo. Y Él dice que ya Él venció el mundo. Ya yo vencí el mundo. Entonces recuerden, estoy en la aflicción es temporal, la bendición es eterna. Ese es el mensaje del evangelio. El dolor es temporal, pero la bendición de la vida eterna dura para siempre. Tenemos que entender que el dolor no dura para siempre. Tenemos que enfocarnos en la bendición, pero nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros pensamientos a veces nos limita y solo nos enfocamos en lo negativo. Solo nos enfocamos en el dolor. Y está bien sentir el dolor. Tenemos que sentir el dolor, pero también tenemos que saber que ese dolor es temporal y que Cristo también lo sintió y que la bendición viene en camino. Tienen que decirse ustedes mismos en su tiempo a solas con Dios: mi bendición viene en camino. Si estoy en medio de mi aflicción, me botaron del trabajo, no pude conseguir trabajo. Yo recuerdo que cuando yo perdí mi trabajo en el 2014, yo apliqué a 34 compañías y nadie me llamó. 34 resumes enviados y nadie me llamó. Yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? I got bad breath. Tengo aliento. Cuando voy a la entrevista, nadie me devolvía me vestí mal. Nadie me llamaba. Era parte del plan que Dios tenía para mi vida. Pero yo solamente me enfocaba en lo negativo. Yo pensaba: I'll never make it out of this. Nunca voy a salir de este hueco. Y Dios me dijo: tu bendición viene en camino. Tu bendición viene en camino. Te botaron de ese trabajo, pero Dios tiene un trabajo más grande, mejor para ti, preparado, que quizás tú en este momento no lo estás viendo, pero Dios sí lo ve. Hay mujeres que han perdido bebés y después Dios le da twins. Le da mellizos, gemelos. En el medio de la aflicción, Dios quiere que nosotros sepamos que la bendición viene en camino. El dolor es necesario. Como cristianos vamos a ser perseguidos. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos que se van a poner más fáciles. Son tiempos que se van a poner más difíciles. Tenemos que prepararnos diariamente para enfrentar las aflicciones que vienen en camino. ¿Cómo nos preparamos? Buscando la presencia de Dios en la mañana, orando, leyendo su palabra, viviendo en comunidad, haciéndonos vulnerables, confesando nuestros pecados. De todas y muchas otras maneras nos preparamos diariamente para el día en que viene esa aflicción, pase lo que pase, y de ahí Dios nos lleva a su presencia. Porque la verdad, para mi familia que está conectada online, la verdad es que esto se va a poner más complicado.
Se va a poner más complicado. Sabemos que las aflicciones vienen. Dios te bendiga, Miguelito. Espero que tu espalda se esté mejorando, mi hermano. Nosotros tenemos que saber que los tiempos difíciles vienen en camino y prepararnos día tras día para eso. El evangelio de Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Él te dice, yo te amo. Yo morí y resucité y me fui para que tú seas libre. Y recuerdes que ya yo vencí el mundo entero. Ya yo vencí. Ya yo gané. Él tiene las llaves. En Él tenemos esperanza y fe. En estos tiempos, los que se van a levantar son los que predican una sana doctrina, y van a venir muchos falsos profetas, que otro día vamos a predicar de eso. ¿Cómo se identifica un falso profeta? ¿Cómo huele? ¿Cómo se ve? ¿Qué hacen? Porque en el último tiempo se van a levantar muchos, y nosotros vamos a tener que enfrentarlos con la verdad de Jesús, con su palabra. Y para eso tenemos que tener una conexión con Él, una relación con Él, buscarlo a Él, tener hambre de querer sentarnos a conversar con Él, para que después nos diga, mira, esto viene. Él te va a revelar a ti lo que viene. Ya está escrito en su palabra lo que va a pasar. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar en el mundo? Lo que está pasando ahorita, lee la palabra. Todo lo que va a pasar, ahí está. Está escrito en su palabra que vamos a tener aflicciones, pero Él venció. Y la noticia de la noche es que Él viene. Que Él viene por su iglesia. Y la palabra dice que toda rodilla se doblará. Los que creen en Él y los que no creen en Él doblarán sus rodillas cuando Él viene. Y en el tiempo que Dios nos permite vivir aquí, nuestro trabajo es compartir esas buenas nuevas. Cuando conocemos a una persona, decirle, Jesús te ama tal y como tú eres. ¿Tú quieres aceptarlo hoy? ¿Tú quieres que Él sea el Señor de tu vida? Tú no tienes que ir a estudiar en una universidad, tener un diploma de teología para poder decirle a alguien, Jesús te ama. Jesús te ama. No te limites. Dios te puede usar tal y como tú eres. Te quiere usar. Porque hay millones de almas que todavía no han sido rescatadas. Y nosotros somos su pueblo. Nosotros tenemos que ser conscientes y ir a las calles a predicar que Él viene. Porque hay una persona que tú vas a conocer y quizás tú eres la única Biblia que ellos van a conocer. Tú eres la única versión de Jesús que ellos van a experimentar en su vida. Tú eres la única persona en esta tierra que va a tener la oportunidad de hablarle a ellos de Jesús. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer en ese momento. Y solamente el Espíritu Santo te va a hablar y te va a empujar. Y lo que va a pasar es que vas a querer decir, no, yo no quiero hablarle de eso. Yo no estoy preparado. Yo nunca lo he hecho. Como Nike dice, just do it. Hazlo. Háblale. Dile, Jesús te ama. Él quiere conocerte. Ese dolor, amén. Gracias, amén, aleluya, dice Eliana. Amén. Ese dolor que tú estás pasando, Jesús también lo pasó. No te preocupes. Él se quiere revelar a ti. Y Él te ama. Y yo solamente te quería decir eso, tú a esa persona, ¿no? Y darte un abrazo de parte de Dios. Posiblemente ese abrazo cambia la vida de esa persona. Y los cielos y los ángeles nos están mirando. Están esperando hacer fiesta. La palabra dice que cada vez que uno acepta al Señor y lo confiesa con su boca, hay una fiesta en los cielos. Dios te quiere usar a ti. A ti, a ti, a ti.
para edificar su reino. Lo último, no estamos en esta tierra para construir imperios, to build empires. Estamos en esta tierra para edificar el reino de Dios. Todo lo que hagamos que sea para Él. Que nosotros no nos levantemos, porque va a venir la aflicción y nos va a tumbar para humillarnos. En el medio de la aflicción, Dios nos va a humillar, nos va a permitir bajarnos para que Él se siente en el trono y se haga su voluntad, no la mía, no la tuya. Eso es lo que Él quiere. Para que no idolatremos personas, celebridades, que sea solamente o trabajo, cualquier ídolo que se levanta, para que realmente Él sea el rey de nuestra vida. Como le dijo a los discípulos, ya yo vencí. Hoy nos dice, ya vencí el mundo. Recuerda, ese dolor es temporal. No va a durar para siempre. No va a durar para siempre.